Muy buenos días para todos. Buenos días, tutor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Duan Felipe Sánchez Ruge. Pertenezco al programa de Ingeniería Ambiental. Estudio en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Pues este video trata sobre la tarea 3, hablar fuentes de contaminación, más que todo el análisis al artículo sobre evaluación de las emisiones contaminantes del aire de los hornos de ladrillos. Pues tenemos que, en resumen, este trabajo nos presenta 5 tipos de tecnologías o 5 tipos de hornos, 2 de tipo convencional y 2 tecnologías nuevas que se implementaron en India con el fin de evaluar las emisiones que estos generaban al aire y ver cuál es el más eficiente en cuanto a trabajo y cuanto a reducir el valor de las emisiones. El artículo nos presenta también el análisis de los factores de emisión de PM o material particulado, dióxidos de azufre, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Permito aclarar que este trabajo lo desarrollé de manera individual, aunque pertenece a la fase colaborativa, ya que pues no hubo participación de mis compañeros en el foro, tampoco comunicación. Traté de comunicarme con ellos, no sé por qué motivo no me fue posible. Entonces pues decidí realizar este trabajo de manera individual. Lo hice teniendo en cuenta la guía de actividades. Vemos que nos pregunta la ubicación. En la ubicación tengo el lugar en el que se realizó el experimento, la implementación de los 5 tipos de hornos, que fue India. India posee más de 10.000 hornos de ladrillos que producen alrededor de 250.000 millones de ladrillos anualmente, siendo el segundo mayor productor de ladrillos en el mundo junto a China y el tercer mayor consumidor de carbono, ya que este es la principal fuente de energía para los hornos. También vemos que nos pregunta actividades o procesos de operación desarrollados por la fuente fija. Básicamente el artículo nos presenta los procesos desarrollados por los hornos. Esto sería en el proceso de cocción según un diagrama de flujo. Pero yo hice una breve descripción de cada uno de los procesos, desde la recepción de la materia prima como es la arcilla y el combustible que es el carbón, hasta la salida del producto que sería el ladrillo y ya su comercialización. Tengo que, este es el diagrama de flujo en el que se encuentran los procesos: recepción de materias primas, selección, preparación de la mezcla, moldeado, secado, cocción. El proceso de cocción decidí profundizar un poco con base en el artículo, ya que básicamente el trabajo trata sobre este proceso. Vemos que en la India se implementan 2 tipos de hornos que se dividen en 2 grupos: hornos intermitentes y hornos de fuego continuo. En los hornos intermitentes los ladrillos se disparan en lotes. Un ejemplo de este es el horno Clam. En el horno continuo el fuego siempre arde y los ladrillos se calientan. Un ejemplo de este tipo de horno es el horno Hoffman. Se realizó la evaluación simultánea de consumo energético a partir de los 17 hornos que representan 5 tecnologías, como decía anteriormente. 2 hornos de ladrillos tradicionales, como son los hornos de trincheras de toros y el horno de tiro descendente, y 3 tecnologías relativamente más nuevas: horno de zigzag, horno de túnel y horno BSDK. Vemos que el horno VSBK es un horno de ladrillo de eje vertical, el cual tiene un eje vertical de selección rectangular o cuadrada. El eje se encuentra dentro de una estructura de ladrillo rectangular. La brecha entre la pared del pozo y la pared exterior del horno está llena de materiales aislantes. Puede ser arcilla, cenizas
cáscara de arroz. En algunos casos pues se utiliza vidrio, en el caso de Vietnam. También nos presentan la aplicación de estas tecnologías en Vietnam, presentándose una mayor eficiencia con los hornos de zigzag. Puede ser un horno de zigzag natural o un horno de zigzag forced. Juntos son proyectos, aplicación de nuevas tecnologías. Bueno, la guía nos pregunta tipo y consumo de combustible que puedan implicarse en los procesos. En este tenemos que el principal combustible es el carbono, aunque también se suele utilizar combustibles de biomasa como puede ser estiércol seco, bagazo de cáscara de arroz, entre otros. Bueno, los contaminantes atmosféricos emitidos por la fuente. Una fuente la quema de combustibles, básicamente carbón, nos genera una gran cantidad de contaminantes atmosféricos, pero en este caso los factores de emisión fueron estimados para material particulado, dióxidos de azufre, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Estos, según los presentados por el artículo. Métodos de medición se describen en el trabajo tarea 3, evaluar fuentes de contaminación, trabajo final. Se describen un método de medición para cada uno de los contaminantes. También se describen los tipos de instrumentos que se emplean y la eficiencia de este método con una breve descripción. Bueno, analizar si la industria cumple con la legislación colombiana según la tabla E. Pues yo consultando la legislación colombiana, encontré que la norma que rige las emisiones de fuentes fijas puntuales, como es la industria de ladrillos, es la resolución 0909 de 2008, la cual pueden ver en pantalla. Ya tengo acá la parte de la resolución que nos habla sobre los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para actividades industriales. Vemos que para material particulado tenemos un valor máximo de 250 miligramos sobre metro cúbico. Dióxidos de azufre, 550 miligramos sobre metro cúbico. Esto teniendo en cuenta solamente los contaminantes aplicables o estándares de emisiones admisibles aplicables, que sería el PM y el dióxido de azufre según la resolución. Para la elaboración de las gráficas tuve en cuenta las unidades presentadas en la resolución, y en la tabla E observamos que las unidades en el caso del anexo E es de miligramos sobre metro cúbico normal. Este sería pues igual, en el caso de la resolución 0909 de 2008, miligramos sobre metro cúbico normal. Entonces las gráficas las realicé teniendo en cuenta esto. No fue necesario realizar ningún tipo de conversión, ya que las unidades estaban iguales. Simplemente era realizar las gráficas. Acá en el análisis con la industria colombiana podemos ver una descripción más detallada de los contaminantes, así como su valor máximo según esta resolución. Como les dije en las gráficas, tengo dos ejemplos, uno para un horno tradicional y el otro para un horno en zigzag, que fue el más eficiente junto con el horno túnel en cuanto a lograr un número mínimo de emisiones. Bueno, en este podemos ver que las emisiones sobrepasan los valores máximos permisibles según la resolución. En este caso está por debajo, pero nuevamente vuelve a subir paulatinamente. Esto se debe pues a procesos ya sean de operación, mantenimiento del horno o tipo de combustible. También es necesario tener en cuenta otros factores como el clima. En el horno de zigzag vemos que
las emisiones se encuentran por debajo del valor estipulado en la norma. En ocasiones pues sobrepasó este límite, pero fue por muy poco. Como dije anteriormente, cuestiones de operación, mantenimiento del horno, que obviamente se pueden mejorar para reducir y disminuir las emisiones de estos hornos. Vemos acá nuevamente está un poco más por debajo o más cerca al nivel máximo permisible que en el horno número 2. Esto pues, como dije, por cuestiones de operación, otros factores, también puede ser el clima. En fin, acá ya vemos cómo está muy por debajo el valor de emisión de la industria con respecto a la resolución 0909 aplicable para Colombia. Acá tenemos el enlace del video, lo voy a colgar más adelante. Pues básicamente esto es de lo que trata mi trabajo. En el anexo vemos los otros hornos, viendo que el más eficiente pues es el horno zigzag, ya que en la mayor parte de ocasiones está por debajo de los niveles, por no decir pues que siempre. Entonces, ¿cómo mejorar este proceso? Pues aplicando un mejor proceso en los procedimientos de operación del horno, mantenimiento, aunque tiene que ver también muchas veces el clima. Esto es todo, compañeros, espero les haya gustado. Les deseo una feliz tarde. Hasta pronto.